Micaela, gracias por acompañarnos. Hola Mauricio, gracias por la invitación. Qué suerte que nunca dejaste de lado tu imaginación, tu creatividad de niña. Pues sí, ha servido al final de cuentas para poder inventar cosas que me gustan, para poder crear historias y también para poder recrear un poco la información que es fruto de una investigación sobre los animales que viven, algunos de los animales que viven en el Perú, un panorama por lo menos. Me puedo imaginar a esta pequeña frente a sus padres o a quienes tuviste como tutores en tu infancia, no sé mucho, pero que me diga una niña, una pequeñita, que su cama es un barco y que se va de paseo y ya regresa con su cama, que es un instrumento potente de navegación, me parece maravilloso, un privilegio de infancia. ¿Te estimularon quienes te rodearon en la infancia a que esta imaginación continúe? Bueno, siempre tuve mucho acceso a libros, la verdad. Creo que nunca he leído tanto como cuando era niña. En mi casa había una biblioteca muy grande. Y no había tampoco ningún filtro ni ninguna censura sobre lo que se podía leer o no, simplemente tomaba el libro. A veces tomaba libros que no entendía, igual leía fragmentos siempre me interesó la lectura. Y mi abuelo, que era un gran lector, me regalaba libros todas las semanas. Entonces mi vínculo con los libros y con ese abrirse como a otros mundos, a otras experiencias, a otras formas de vivir, a otros espacios, siempre fue algo que estuvo como muy, muy presente desde que era muy chiquita. Qué infancia tan maravillosa, con acceso a una biblioteca muy bien abastecida y sin ningún tipo de restricciones, ¿no? Que te estimulen a leer lo que te provoque y luego me imagino que lo pondrían en contexto. No he dejado de pensar en este libro que ha salido hace poco de una española, El infinito en un junco, que habla de la historia del libro hasta traerlo a los tiempos contemporáneos, del valor, ¿no?, que representa tener una historia en tus manos, cómo te puede salvar, cómo puedes sobrepasar un momento emocional difícil o cómo puedes prolongar tu vida aferrándote a una lectura. Es maravilloso el placer de leer y yo me quería detener otra vez aquí un poquito. Tu infancia, magnífica. Pero ¿qué pasa con esas personas que están conscientes de no tener el placer de leer porque no fueron estimuladas, porque no les provoca, y cuando lo intentan quizás no encuentran el ejemplar indicado y piensan que no van a desarrollar en la edad adulta una relación con un libro? ¿Crees que tiene remedio esto o no? ¿Hay que empezar a ser lector en la infancia o no necesariamente? Yo creo que sí, y creo que hay una tarea pendiente del Estado, importantísima, que es hacer más bibliotecas públicas, democratizar el acceso al libro, porque sabemos que a veces el acceso al libro es difícil porque es costoso en nuestro país, ¿no? Entonces eso es algo que se podría solucionar bastante bien si tuviéramos más accesibilidad al libro, ¿no? Yo siento que ha habido en los últimos tiempos un esfuerzo grande de parte de la Biblioteca Nacional, pero todavía se necesita hacer más. Se necesita también, creo, una mayor formación de lo que llamamos los mediadores de lectura, ¿no? En parte los profesores, los bibliotecólogos, etcétera. Hay ahora un esfuerzo muy grande de parte de los mediadores peruanos que se han agrupado y han hecho una red de mediadores a nivel nacional que están trabajando juntos. Pero sobre todo el acceso al libro, la creación, la implementación de bibliotecas escolares de calidad, por ejemplo, también es una tarea pendiente, ¿no? Y la creación también, desde el lado que me toca a mí como alguien que escribe, la creación de más libros que tengan que ver también con nuestro entorno local. Este libro yo lo hice, el de los animales peruanos, porque sentía que no había un libro que más o menos panorámicamente nos diera un poco la visión de cuántos animales viven en nuestro país y a veces ni siquiera los conocemos. Y en general, si tú le preguntas a un niño o a una persona adulta que te nombre animales, muchas veces la referencia inmediata que tenemos son los leones, las cebras, los elefantes, las jirafas, que están muy bien. Pero es curioso cómo
tenemos muchas veces tan bloqueadas las referencias que son de los animales que viven en nuestro propio entorno, ¿no? Entonces era un poco por esa razón que surgió el libro. Además me parece importantísimo porque sentándote con este libro y con un niño al lado o con un adulto al lado, siendo animales en su mayoría nativos, endémicos, que solo habitan dentro del territorio nacional en su mayoría, porque hay otros que los compartimos con otros países, podemos tomar conciencia de no seguir depredando ecosistemas y hábitats. O sea, al depredar un hábitat para sembrar piñas, por ejemplo, te estás llevando de encuentro un ecosistema perfecto de insectos, mamíferos, aves, plantas. Todo está en perfecta armonía y de pronto reflexionemos. Ese señor que se cree vegano, que no come carne y se come una piña que viene de haber depredado, de haberse sembrado en un hábitat que no debió depredarse, vamos mal en ese sentido. Yo creo que tu libro tiene además, sin proponérselo, potente mensaje de lo armoniosa que tiene que ser la vida del hombre con el planeta. Ninguno de estos animales nos necesita, ninguno. En cambio nosotros dependemos de todos y cada uno de ellos. ¿Cuándo vamos a entender esto? Quisiera que nos cuentes por qué te centraste tú en este libro que está exquisitamente ilustrado, Animales Peruanos, a cuántas de estas especies conoces y si estás planeando publicar siempre en temas asociados a hábitats particulares que hay solo dentro del Perú. Vienen de todo el mundo a ver nuestros hábitats. Volvemos con Micaela Chirif. Vamos la conversación con Micaela Chirif, autora de Animales Peruanos. Los ha clasificado y los ha puesto en un libro que vale la pena tener. Está, obviamente, no podía faltar, Licalopex sechurae. Y los oyentes estarán diciendo, ¿qué animal es ese? Es Run Run, mis queridos amigos. Está el zorro costeño dentro de los animales peruanos. Así es que la historia de Run Run también nos sirve para reflexionar, para inculcar desde primera edad, mantener los hábitats, vivir en armonía con ellos. Micaela, ¿qué te motivó a hacer este libro maravilloso? Además de esta ausencia que has contado, que ibas a las librerías y no encontrabas nada, ¿solamente llenar ese vacío de que no hay animales peruanos o tienes una preocupación por el futuro de nuestros hábitats? Pues son las dos cosas. Me parece que es indispensable, es importantísimo que conozcamos a los animales que conviven con nosotros, compartiendo el mismo territorio, ¿no es cierto? Y que seamos conscientes que destruir los hábitats, destruir los bosques, destruir las selvas, los desiertos, es destruir la casa en la que viven los animales. Y si tú destruyes la casa de un animal, ese animal va a desaparecer, ¿no es cierto? Porque un hábitat no solo es su casa, sino también su alimentación, ¿no es cierto? Su alimentación, su supervivencia, depende de que ese hábitat se sostenga. Y la gran mayoría de animales que se extinguen por la depredación de los hábitats, ¿no? Uh-huh. Entonces tenía mucho la idea esta, y además de que los niños conocieran, las niñas los conocieran a los animales de su entorno. No sabía muy bien, la verdad, al principio por dónde empezar, cómo hacer. Y un día descubrí un libro que había ilustrado Loreto Salinas, que es la ilustradora de este libro, que se llama Animales Argentinos. Y me encantó la ilustración de Loreto, como tú has visto, es una ilustración hermosísima. Magnífica. Felicitaciones a Loreto. Y entonces dije, bueno, quiero hacer este libro y voy a contactar con Loreto para que lo ilustre. Entonces empecé haciendo la investigación. Hice una lista, en ese momento creo que eran un poquito menos, 60, 65 animales, y con la ayuda de una bióloga para el levantamiento inicial de la información y para asegurarme de que estaba siempre hablando de la misma especie, porque tú sabes que a veces un solo nombre científico corresponde a varios, un solo nombre común corresponde a varios científicos. Entonces, como para precisar las especies, y empecé a hacer una tarea de investigación sobre el estado de conservación, sus características principales, su alimentación, dónde vivían.
y a redactar estos pequeños textos que acompañan a cada animal, porque la idea era dar una entrada a cada animal. Obviamente no se puede agotar toda la información, pero dar una entrada que resultara atractiva, ¿no? Y eso fue un reto muy lindo, encontrar la manera de plantear el texto, como por ejemplo poniendo datos interesantes como en las estrellas de mar, ¿no? Las estrellas de mar no tienen sangre, ni corazón, ni cerebro. Entonces ya empezando de ahí es un animal rarísimo, ¿no? O esta rana gigante del Titicaca, que puede llegar a pesar 1,5 kilos. Entonces, imaginas una rana de 1,5 kilos y que solamente vive en el Titicaca, no existe en ningún otro lugar del mundo, y respira en parte por la piel. Y es como una especie de rana bulldog, o sea que tiene como muchos pliegues en la piel para tener una mayor superficie que le permita respirar. Entonces fue para mí, la verdad que fue entretenidísimo hacer este libro, fue fascinante hacer la investigación. Y luego fue muy sorprendente descubrir que hay algunos animales sobre los que no sabemos casi nada. Hay una mariposa que se llama la mariposa de la Merced, que estuvo desde el año 1903 hasta el 2011, un espécimen guardado en el Museo de Historia Natural de Londres, y nadie se había dado cuenta de que era un espécimen que estaba sin clasificar. Nadie sabía qué era. Y el 2011 alguien se dio cuenta, uy, acá hay una mariposa nueva que no hemos clasificado. Y se llama mariposa de la Merced porque está en la zona de la Merced, en Junín, acá en el Perú. Y tengo entendido, no se sabe nada sobre ello. Tengo entendido que un cronista, un viajero francés, dibujó a la pava aliblanca en 1700, que se consideraba extinta. Y a través de sus contactos siempre le decía, si vas a Perú, cuéntame si ves a esta pava que ya no la veo por acá. Y quien la encontró, quien la avistó, fue el señor Gustavo del Solar, que la reintrodujo, la crió en cautiverio y está en una de tus páginas, La Pava Aliblanca. Y literalmente comparto con los oyentes, se despiertan muy temprano y empiezan el día con un potente grito con el que marcan su territorio. Por lo general, prefieren estar sobre los árboles, pero cuando bajan al suelo, demuestran que son capaces de correr con gran rapidez entre la maleza. Así es que nos van a representar en los próximos Juegos Olímpicos, las pavas aliblancas. Está precioso el libro, así como la pava aliblanca, veo que le has dado también un protagonismo al cóndor, está a doble página. Sí, es que, bueno, es un animal además como muy emblemático nuestro, ¿no? O sea, un animal andino muy importante para nosotros. Y además optamos por darle una doble página también a animales que son muy grandes, ¿no? Entonces ameritaba que tuvieran como una escala mayor en el libro. Y es increíble, o sea, son animales capaces de volar hasta 6,000 metros de altura, con un gasto mínimo de energía, porque como sabes, estas aves grandes no aletean, sino que planean, ¿no? Así como las alas delta. Entonces aprovechan las corrientes de aire para volar y su gasto de energía es mínimo, ¿no? Son fascinantes, además son aves muy grandes, son junto con los albatros las aves voladoras más grandes del mundo. Ahora, ¿cuántos de estos animales peruanos has podido contemplar cara a cara y sin temores? Uy, no sabría decir porque no me he puesto a contar, pero varios. De la selva, sobre todo, he visto varios. Mi padre vive en la selva hace muchísimos años en Iquitos, entonces he viajado mucho para allá. No sé, no todos, obviamente. La rana del Titicaca, por ejemplo, nunca la he visto. Pero muchos. Y tuve muchísima suerte de ver al colibrícola de espátula. En Chachapoyas, ¿no? Me dicen que esto solo lo puedes ver dentro de su hábitat. No va, pero ni un metro más allá. O sea, tienes que ir a él. Fui en el Abra Patricia, fuimos en un viaje, en un paseo, y llegamos al bosque, nos metimos y fue como un milagro, apareció el colibrícola de espátula, pero así, o sea, realmente como un milagro, porque es bien difícil verlos y a veces, como tú decías, hay gente que viene de muchos países para observar aves en el Perú. Es un país con una riqueza de variedad de aves impresionante, y había ahí una persona que llevaba días esperando que apareciera el colibrí y nosotros llegamos y apareció. O sea que fue una suerte enorme. Es un animal bellísimo, pequeñito,
Y cuán fascinante será que, recuerdo que al famoso naturalista David Attenborough le preguntaron en un arca de Noé moderna, ¿no es cierto? Ujú. Si tuviera que salvar 10 animales de todo el mundo, ¿cuáles salvaría? Y uno de los que eligió fue el colibrí cola de espada. Ay, qué delicadeza. Eh, Es una joya, de verdad. Y yo creo que tu libro nos deja absolutamente estimulados a revisarlo, pero a pasar justamente a recorrer estos hábitats que están dentro del Perú. No dejar de ir a los bosques secos, al Manu, donde están ahí, y disfrutar de la vida y tomar conciencia de lo afortunados que somos como peruanos, que dentro de nuestro territorio tenemos todavía cosas únicas, genuinas, que debemos y nos comprometemos a preservar. Micaela, yo me podría pasar, creo que la semana, el mes, el año y la vida conversando sobre hábitats y animales, porque el tema me fascina. En otra oportunidad retomamos la conversación y te felicito por este libro maravilloso. Muchísimas gracias.